Estás escuchando Construyendo a la manera de Dios, un estudio bíblico del libro de Nehemías. La semana pasada, si tú recuerdas, en el capítulo 8 vimos un avivamiento, ¿no? El pueblo se reunió en la puerta de las aguas, vino el escriba Esdras y tomó la ley, el libro de la ley. Y dice que comenzó a leerlo desde la mañana hasta el mediodía, y todo el pueblo, mientras iba escuchando la palabra de Dios, su corazón se estaba conmoviendo, y dice que comenzaron a llorar, y el pueblo está llorando porque ese es el efecto de la palabra de Dios. No sé si alguna vez te haya pasado, pero de hecho la Biblia dice que cuando tú escuchas la ley trae convicción de pecado a nosotros. Si la Biblia no dijera que desear es malo, que codiciar algo es malo, tú y yo seríamos libres de condenación porque no sabríamos. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, entonces el pecado te atrapa, porque si la Biblia dice amarás a Dios con todo tu corazón, o dice no matarás, o no robarás, o no codiciarás, y examinas tu vida, te vas a dar cuenta de que estamos cortos con ese estándar de santidad que Dios tiene. Muchas veces la gente, para compararse, cuando hablamos de ser buenos o malos, siempre lo hacemos contra alguien que está peor que nosotros. ¿No te has fijado en eso? Siempre que alguien dice, ¿sabes qué? Es que la Biblia dice que todos somos pecadores, somos malos. Va a decir, no, espérate, yo conozco al vecino, ese está peor que yo, ¿no? Y entonces con eso ya nos sentimos bien. Pero la Biblia dice que la medida de la santidad o el estándar de santidad es Dios. Y cuando tú, por más bueno que seas, te paras junto a Dios, que es santo, puro, sin mancha, entonces te vas a dar cuenta de que eres pecador, igual que todos nosotros. La Biblia por eso dice que todos los hombres hemos pecado y que todos nos quedamos cortos con la santidad de Dios. Y el pueblo, cuando escucha la ley, cuando empieza a escuchar lo que Dios pedía al pueblo de Israel y cómo sus padres, sus antepasados habían vivido y cómo ellos estaban viviendo, se dieron cuenta de que eran culpables y comienzan a llorar. Pero el sacerdote y los levitas le dicen, mira, no lloren. Era el día primero del mes séptimo, era fiesta. No lloren, gócense. Y dice que el pueblo se aliviana. Viene la fiesta del Yom Kippur, que es el día de la expiación, al día 10 del mes séptimo, y luego al día 15 del mes séptimo empieza la fiesta de los tabernáculos, y dice que el pueblo se fue y cortó ramas y habitaron en esas chozas, en esas enramadas durante los 7 días que dura la fiesta, y después de los 7 días había una celebración solemne. Y en el capítulo 9 se coloca específicamente un día después de que termina toda la celebración. Y dice que en el verso 1, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Ahora, la Biblia, cuando menciona este asunto del cilicio, era una tela, un ropaje, una capa que te ponías para hacer duelo, y echarte tierra sobre tu cabeza era una señal de duelo, de dolor. Y vemos cómo durante el tiempo de las fiestas el pueblo de Israel como que estuvo conteniéndose de su aflicción, de saberse culpable. Pero después que pasa toda la fiesta, toda la celebración, durante los cuales se estuvo hablando la palabra, el día 24 ya no aguantan. Y dice que el pueblo empieza a ayunar, empieza a pedir perdón y se pone tierra sobre la cabeza. Ahora, este pasaje es bien interesante, porque si tú has leído la Biblia, el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que en el capítulo 9, mientras oran, los levitas hacen un recuento de la historia de Israel, de cómo Dios comienza en el libro de Génesis y cómo los lleva a la tierra prometida, y cómo ellos fallaron a Dios, cómo los entregó a naciones extranjeras, y cómo es que llegaron a ser rescatados nuevamente por Dios para completar la obra del templo y los muros.
Y en un capítulo nos va a hacer un resumen del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ir poniendo atención, porque quiero que veas que la estrella en este pasaje, como en toda la Biblia, ¿quién es? Es el Señor. No somos nosotros, no es el pueblo de Israel, es Dios el que es fiel, el que es bueno, el que es misericordioso. Y eso es cierto también en nuestra vida el día de hoy. Muchas veces la gente que no viene a la iglesia, y algunos que venimos a la iglesia, tenemos la idea de que por ser cristianos somos mejores personas. ¿Nunca te ha pasado eso? Que dices, no, pero yo soy cristiano. Pues sí, pero aún siendo cristiano, eres un pecador como el que no es cristiano. La diferencia la hace Cristo en nosotros. No es que al hacerte cristiano nos hacemos mejores. Al hacernos cristianos, por la gracia de Dios, recibimos su Espíritu Santo, que nos lleva a vivir de una manera que agrada a Dios, pero no es porque seamos mejores personas. De hecho, la Biblia nos dice que cuando tú recibes a Cristo, lo que pasa es que tu viejo hombre es sepultado con Cristo y ahora eres una nueva creación. Es algo espiritual, pero no somos mejores personas que nadie. Y en la iglesia y en tu vida, lo bueno que hay es Jesús, no somos nosotros. ¿Sí me explico? Ok, entonces aquí vamos a ver que la estrella sigue siendo el Señor. Y vamos a comenzar, el versículo 1 dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Ahora, fíjate, vamos a dejarlo allí. Ya estaban con su traje de dolor, ¿no? De duelo, se echaron tierra, estaban ayunando. Y lo que estaban haciendo era buscando la reconciliación con Dios, estaban buscando el perdón. Y muchas veces en la Biblia te vas a dar cuenta que cuando la gente ayunaba eran tiempos de desesperación. No era ayuno dietético, ¿no? Voy a comer nada más frutas y verduras. No, era un ayuno para la necesidad del momento. Era tan apremiante que el pueblo se salía, y muchas veces dice, y no probaba bocado, no probaba pan. Estaban tan afligidos, estaban llorando, buscando dirección, buscando a Dios, que ni siquiera comían. Y aquí están ellos no solamente con su traje, sino están orando, y dice el verso 2 que se habían apartado de los extranjeros. Ahora recuerda, una de las cosas que el pueblo de Israel había desobedecido a Dios era el de no mezclarse con los pueblos de alrededor de ellos. Si te acuerdas, el pueblo de Israel, si tú lo recuerdas, fue llevado por el desierto a cruzar el río Jordán, y del otro lado del río Jordán había pueblos que eran los cananeos, ¿no? Todos los que terminaban en eo, ¿no? El filisteo, el jerjeseo, el fereceo, el eteo, el amorreo, y estaban todas esas naciones. Y eran naciones paganas, y eran naciones con costumbres o con rituales inmorales, con múltiples dioses. Y Dios le dijo a Israel: tú vas a entrar a esta tierra y vas a expulsar a sus habitantes. No te vas a mezclar con ellos, no vas a dar a tus hijas para que se casen con ellos, ni vas a tomar para tu hijo una esposa de ellos, porque ustedes son una nación apartada para mí. Pero el pueblo se olvidó de eso, y entonces se había mezclado con diferentes naciones. Ahora, hemos visto que cuando el reino de Israel se divide después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide, y la parte norte es el reino de Israel, la parte sur es el reino de Judá. Hay dos reyes al mismo tiempo, y vemos que la mayoría de los reyes del norte son muy malvados, algunos reyes del sur son buenos, pero Dios sigue advirtiéndole a la nación de Israel que si no se arrepienten lo va a entregar a las naciones. Y el primero en caer es el reino del norte. Llega la nación asiria y acaba con el reino del norte. Y el reino de Judá, que era el reino del sur, no se arrepiente, y entonces viene Babilonia y se lleva cautiva a la nación de Israel, se los lleva como cautivos. Pasan 70 años en cautiverio,
y por fin regresan con Zorobabel, que es lo que habíamos visto la semana pasada. Luego viene otro grupo con Esdras y finalmente viene otro grupo con Nehemías. Una de las cosas que sucedió es que los reyes pusieron otras naciones alrededor para que los judíos se mezclaran, y de ahí nacieran los samaritanos, para que ya hubiera mezcla racial. Entonces los israelitas eran culpables de no obedecer a Dios en ese aspecto, y lo primero que hicieron después de haber escuchado la palabra de Dios por estos 20 y tantos días fue separarse de ellos. Y dice allí en el versículo 2: se apartaron todos los extranjeros, y se puso el pueblo de Israel de pie y confesaron sus pecados y también las iniquidades de su padre. Empiezan a arrepentirse y dicen: ¿sabes qué? Sí, nosotros hemos fallado, nuestros padres también han fallado, y empiezan a pedir perdón. Y dice el verso 3: y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Y otra vez, nosotros que lloramos por 1 hora, 6 horas de reunión tuvieron ahora. 3 horas de predicación, 3 horas de adoración, oración y arrepentimiento. Estuvieron 2/4 partes del día leyendo la palabra, confesando sus pecados y adorando a Dios. Y dice el verso 4: se levantaron sobre las gradas de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Cuando dice clamaron, está hablando de la oración que estaban haciendo. Estaban clamando a Dios. Verso 5: y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levántense, bendigan a Jehová su Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Comenzaron a adorar a Dios. Tú y yo venimos a adorar a Dios el día de hoy también. Y lo adoramos no solamente con la música, lo adoramos ahorita, lo estamos adorando. Si tú estás dando tu atención, estás abriendo tu corazón, estás adorando a Dios. Cuando ellos tocan, están adorando a Dios. Los maestros están adorando a Dios con su servicio. Adoramos a Dios con todo lo que hacemos. Pero, ¿sabes? Dice que después de que leyeron por 3 horas, comenzaron a adorar. Y hay algo bien importante: la adoración viene como resultado de conocer a Dios. Tú no puedes adorar a un Dios que no conoces. Por eso es tan importante la lectura de la palabra de Dios, porque ella es la que nos habla acerca de Él. Jesús le dijo a los fariseos: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ella encuentran vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. La Biblia tiene un solo tema: es el Señor. No es el tema de la prosperidad, y no es un manual de prescripción médica. Ay, ahora me siento triste, te recomiendo que leas el Salmo. No, ciertamente la palabra es viva y tiene poder, pero el tema no somos nosotros. El tema de la palabra de Dios es Dios. 3 horas leyendo, comienzan a adorar y dice: bendigan al Señor, bendigan a Dios. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Y entonces comienza un repaso de la historia, y comienza con el libro de Génesis, y en los versículos del 6 al 8 nos habla de ese pasaje de Génesis, de ese libro, y nos muestra cómo es Dios. Y dice el verso 6: tú solo eres Jehová, tú solo eres Jehová. ¿Qué es lo que podemos ver ahí? Lo primero que nos dice es que nuestro Dios es un Dios único. Hace algunos domingos que estuvimos leyendo acerca de Isaías 45, cuando dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hay otro. Eso dice Isaías 45, 18. Dios es un Dios único. Y dice allí el verso 6: tú solo eres Jehová,
Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Todo eso es una síntesis del libro de Génesis. ¿Y qué es lo que nos dice? Nuestro Dios es único, nuestro Dios es el creador, nuestro Dios es el Dios de pacto. En la Biblia vas a encontrar continuamente esa palabra pacto. Y a veces nosotros pensamos o tenemos la idea o hemos visto en la televisión, pacta con Dios. Bueno, te tengo malas noticias. El único que cumple los pactos es Dios. Tú y yo no los cumplimos. Esa es la realidad. Y la Biblia nos enseña que siempre que hubo pactos con Dios fue por iniciativa divina. Dios escogió a Abraham, hizo un pacto con él. Y en estos 3 versículos nos narra la historia de Génesis. Tú creaste todas las cosas, tú vivificaste todas las cosas, tú eres el que escogió a Abraham y tú eres el que hizo pacto con él y le pusiste por nombre Abraham. Ahora, dice en el verso 8, y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Nuestro Dios no solamente es único, no solamente es el creador, no solamente es el Dios de pacto, sino que también es un Dios justo. Él es el Dios justo que cumple sus pactos. Y esa de Génesis hace un recuento en unos cuantos versículos. La promesa de la tierra prometida, Dios se la hizo a Abraham. Y pasaron siglos para que el pueblo de Israel la viera cumplida. Pero vamos para allá. Verso 9, del 9 al 21, nos va a hablar del Éxodo. Dice el verso 9, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. ¿Te fijas cómo Dios es la estrella? Las acciones las vas a ver de parte de Dios. Dios fue el que miró la aflicción cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, 400 años de esclavo. Dice que el Señor vio la aflicción, oyó el clamor de ellos y dice el verso 10, hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Verso 11, dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus seguidores echaste en las profundidades como una piedra en aguas profundas. Y quiero que lo dejemos allí. ¿Te acuerdas la historia? El pueblo de Israel está entonces 430 años como esclavo en Egipto. Dios levanta un hombre, a Moisés, para que libere al pueblo. Dios le da instrucciones a Moisés. Moisés va con Faraón, le dice, deja ir a mi pueblo, porque así dice el Señor, para que me adoren en el desierto. Faraón no quiere, se niega, vienen las plagas sobre Egipto. Y en la última plaga, donde muere el primogénito del Faraón, Faraón dice, ¿sabes qué? Váyanse. Sale el pueblo de Israel y llegan al Mar Rojo. Ustedes han visto la película o la caricatura. El mar se abre, cruzan en seco y luego el mar sepulta a Faraón y sus tropas. ¿Qué nos dice eso? Dios es el Dios que liberta. Él es el que trae libertad. Dios fue el que liberó al pueblo de la esclavitud, y Él fue el que lo protegió en su vida. En el verso 12, con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. No solamente Dios abrió el mar y acabó con sus enemigos, sino que en su peregrinación, en su éxodo, en su camino, Dios puso dirección.
Dios es el Dios que guía. Y Dios les puso una columna de fuego o una nube en el día para que el pueblo supiera por dónde tenía que caminar. Y Dios lo sigue haciendo el día de hoy. Dios sigue hablándonos el día de hoy. Dios, a través de su palabra, bueno, de hecho dice la Biblia que su palabra es como una lámpara que alumbra nuestro camino. Y Pedro dice que es como un faro también. Es un faro por el cual podemos ubicarnos. Dios sigue hablándonos el día de hoy. Dios es el Dios que guía. Y dice el verso 13: y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Dios sigue hablando. En aquel entonces, imagínate, no te has perdido, ¿verdad? Génesis, vamos en Éxodo, el pueblo sale del desierto, empieza a caminar, Dios lo está dirigiendo, llegan al monte Sinaí y allí Dios les da los mandamientos. Dios le habla al pueblo. Y el pueblo tenía miedo de Dios, como hoy en día mucha gente tiene miedo de Dios. Y la gente le decía a Moisés: Moisés, que no hable con nosotros Dios. Mejor ve tú y habla con él y luego tú nos platicas. Y Dios dice allí en el versículo 13 que descendiste, hablaste con ellos desde el cielo, les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Ahora, es bien interesante esto de que Dios hable. Mucha gente el día de hoy dice: bueno, la Biblia fue un libro escrito por hombres. Sí, es cierto, pues fue escrito por hombres, Dios no lo escribió, ¿no? Fue escrito por hombres, pero es inspirado por Dios. Y eso es lo que la gente no entiende. Es un libro que por miles de años se compiló por más de 40 autores diferentes, en diferentes lugares, en diferentes épocas. Y si tú un día te tomas el propósito y lees la Biblia completa, te vas a dar cuenta de que no solamente hay unidad, hay continuidad en el plan de Dios. Vas a darte cuenta de la progresión que hubo. Nosotros creemos que Dios se reveló progresivamente. Lo que nosotros conocemos el día de hoy no lo sabían de la misma manera los profetas. Pedro dice que los profetas hablaban, pero no sabían el tiempo ni la persona de la que estaban hablando. Nosotros hoy podemos ver a Cristo y basado en Cristo espejeamos la profecía y sabemos de quién estaba hablando, porque nosotros hoy tenemos la revelación completa, ellos no. Dios nos habla, Dios nos sigue hablando a través de la palabra de Dios. Ahora, no estoy diciendo que Dios me habla audiblemente. Quisiera que me hablara audiblemente, pero nunca me ha hablado audiblemente. A través de su palabra, Dios nos habla con su Espíritu Santo. Y es bien interesante que Dios no solamente se haya vestido como un hombre para estar entre nosotros, sino que Dios inspirara hombres para que pudiéramos tener un testimonio de su carácter, de su historia, de sus deseos, y el día de hoy pudiéramos leerlo. Dios es el Dios que nos habla. Y el verso 14 dice: y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés, tu siervo, prescribiste mandamientos, estatutos y ley. No dice que fue por su mano, fue por mano de Moisés. Dios inspiró a los hombres para que escribieran su palabra. Y dice que dejó juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos, mandamientos, estatutos y ley. No solamente eso. Después de que Dios les dio los mandamientos, el pueblo seguía caminando en el desierto. Y en el desierto, en aquel tiempo no había Oxxo, ¿no? Ahora tú sales a la carretera y en el desierto te encuentras Oxxo en la carretera. En aquel entonces no había Oxxo, no había nada. Y entonces el pueblo caminaba por el desierto, pero Dios estaba con ellos. Y por eso el verso 15, hablando del Éxodo, dice: les diste pan del cielo en su hambre. ¿Se acuerdan del pan del cielo? ¿Qué es esto? Maná. Eso significa maná. ¿Qué es esto?
y dicen que sabía azucaritas, ¿no? Dice que tenía sabor de hojuelas con miel. Dios les proveyó en su camino. Mientras iban por el desierto, Dios proveyó, dice, pan del cielo para su hambre. Verso 15 dice, y en su sed les sacaste aguas de la peña y les dijiste que entraran a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Dios no solamente es el Dios que guía, el Dios que habla, es el Dios que suple. En su necesidad, Dios estaba allí para darles el alimento para el hambre y la bebida, el agua para la sed. Dios es un Dios que suple. Y dice que les dio la instrucción de que entraran a poseer la tierra, la cual el Señor había jurado que daría. Imagínate esto, Dios les había jurado, había hecho pacto con Abraham. Dios iba a cumplir, y esa es la seguridad, la confianza que tenemos. El autor de Hebreos dice que nosotros podemos tener mucha seguridad en todo lo que Dios dice. De hecho dice que nuestra vida está anclada en esa certeza que tenemos de que Dios cumple sus promesas. Dice, es imposible que Dios deje de cumplir sus promesas, porque juró por Él mismo. No lo puede hacer. Y dice allí que les había jurado que les daría la tierra. A partir del verso 16, cambiamos la dinámica y hace un contraste con la nación de Israel. Ya vimos cómo el Señor es el creador, es único, es el Dios de pactos, Dios justo, es el que libera o salva, es el que guía, es el que habla, es el que suple. Pero llegamos al verso 16 y habla del pueblo de Israel. ¿Cómo era el pueblo de Israel? Mas ellos y nuestros padres fueron como soberbios y se endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. No sé si puedes ver ese contraste. De hecho, mira, verso 16 subraya porque dice, mas ellos. Y en el verso 17, la segunda parte dice, pero tú. Mas ellos, rebeldes, endurecieron su cerviz, no escucharon, no quisieron acordarse de sus maravillas, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, porque no los abandonaste. Ellos de alguna manera reconocen que Dios no tenía ninguna obligación, que Dios no tenía ninguna razón para seguir cuidando a un pueblo así. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál era la razón? Moisés mismo decía, ay Señor, esto es demasiada carga para mí este pueblo, decía, ¿no? De hecho, Moisés dijo, Señor, si tú no vas conmigo, yo aquí me quedo. Yo ya no quiero ir a ningún lado con esta gente. No había ninguna razón para que Dios guardara al pueblo de Israel. ¿Y sabes qué? Así hacemos. No hay ninguna razón para que Dios, no tiene ninguna obligación, no nos debe nada el Señor para exigirle su cuidado, para exigirle sus promesas, para exigirle su amor. ¿Sabes por qué lo hace? Por la misma razón que lo hizo en el pueblo de Israel. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en amor, leal en amor inagotable. Gesed, misericordia. Dios es un Dios de gracia. Un Dios que le encanta dar aquello que no merecemos, aquello que no podemos ganar. El favor de Dios no lo podemos ganar porque tú y yo somos rebeldes. Porque tú y yo, en nuestra naturaleza, lo que queremos hacer es recibir los beneficios y hacer a un lado las obligaciones, como en el matrimonio. Muchos dicen, pues seamos amigos con derecho, ¿no? Dice, pues nomás para cuando tengamos ganas de pasarla bien. Y así con Dios. Cuando ocupamos a Dios,
lo buscamos, pero continuamente rechazamos a Dios también, si somos honestos. Dios es un Dios de gracia. Y los levitas están diciendo, ¿sabes qué? La neta, la regaron ellos, nuestros papás, y pues nosotros también. Pero tú eres el Dios de gracia. Tú eres el Dios de gracia. Verso 18, no hemos salido de Éxodo todavía. Verso 18, mira, además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Con todo y becerro, con todo y pachanga, con todo y rebeldía, dice, tú no los dejaste. ¿No es eso lo que dice Pablo en Romanos 8? Nada más porque está bien chilo, ¿verdad? Vamos para allá. Romanos 8. (8:37) Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te ama como eres. Dios te ama aunque la riegues, Dios te sigue amando. No te ama poquito menos, no, te ama perfectamente. Y si tú te portas bien y luego dices, ahora sí Señor, ¿cómo me ves? Igual, te amo igual. No te voy a amar más porque te portes bien, ni menos porque te portes mal. Dios ama perfectamente. Y los levitas dicen, tú Señor, por tus misericordias, a pesar del pueblo, no los abandonaste en el desierto, no les quitaste tu bendición, dejaste la nube para guiarlos en el día, dejaste la columna para guiarlos por la noche. Versículo 20, enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. ¿Te fijas? A pesar de la rebeldía, a pesar de la dureza, a pesar de la desobediencia, Dios no quitó sus bendiciones y su amor no se redujo, no se apartó de él. Porque eso es gracia. No merecían nada de estos beneficios, como tú y yo no merecemos nada de lo que Dios nos da. Si tú piensas eso, tendríamos una perspectiva muy diferente de la vida y de las personas. Saber que tú y yo no merecemos nada de parte de Dios. Cuando entendemos la gracia de Dios, vamos a ser más pacientes con la gente. ¿Por qué? Porque Dios te aguanta como eres y te sigue amando. Y a veces nosotros somos tan exigentes con las personas. Uy, no, es que ya me quedó mal ya lo voy a descalificar, lo voy a borrar de la lista, ¿no? Lo voy a mandar a la lista negra. Dios no. Dios aguanta y te sigue amando y te sigue bendiciendo. Dice el verso 21, los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Por 40 años Dios fielmente los cuidó, los guió por el desierto y no tuvieron necesidad de nada. Dios estuvo allí a pesar de ellos. A pesar de ellos, que era un pueblo rebelde. Un pueblo rebelde. Muy bien. Terminamos Éxodo. ¿Qué sigue de Éxodo? Después de que andan en el desierto, históricamente llegan a conquistar el territorio, ¿no?
van a llegar a conquistar el territorio. Dice el 22, y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Lo que es este terreno que menciona primero, Sehón y Hesbón, y el rey de Basán, esos estaban antes de cruzar el río. Si ustedes se acuerdan, antes de cruzar el río, algunas tribus dicen: hey, hermanos, me parece que esta tierra está bien para mi ganado, me quiero quedar aquí. Y Josué les dice: ok, quédate aquí, deja a tus mujeres, a tus niños, y todos los hombrecitos se vienen para acá a chambear para que sus hermanos también tengan su tierra. Y entonces dicen: ok, ellos se quedan con ese territorio y luego cruzan el Jordán para ayudar militarmente al resto de las tribus y que tomaran su territorio cada una. Y dice el versículo 23, en 40 años que anduvieron por el desierto, multiplicaste sus hijos como estrellas del cielo, que era la promesa que le había hecho a Abraham. Ya eran un bandón los judíos, y dice que llegan allí y los llevas a la tierra que había prometido a sus padres que iban a entrar y poseer. Y dice el verso 24, y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hicieran de ellos como quisieran. Josué entró, ahora sí tumbando caña, ¿no? No pudieron hacerles frente, y tomaron posesión de toda la tierra. Y dice versículo 25, tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Dios no solamente es el Dios que cumple sus promesas. En el versículo 23 dice que había dicho que iban a poseer la tierra y se las dio. El Dios que cumple sus promesas. Pero además de eso, es un Dios bondadoso, porque llegaron y no tuvieron que construir. Nomás llegaron y arre, vámonos. Y se quedaron con las ciudades, con las viñas, con los huertos. Comieron fruto que no habían sembrado, árboles que no habían plantado. Dios les dio todo. Un Dios bueno. Entonces dice que se saciaron y se deleitaron en su gran bondad, en la gran bondad de Dios. Pero después de que Josué conquista la tierra y termina el libro de Josué, ¿qué sigue? Jueces. El libro de Jueces. Y el libro de Jueces nos da un panorama muy triste de la nación de Israel. Es un tiempo de altibajos, un tiempo donde crecen los niños que no habían estado en Egipto, y los papás mala onda que no les habían enseñado a sus hijos a amar a Dios. Y dice que muchos empezaron a nacer y no sabían de lo que Dios había hecho en el pasado, y llegó un tiempo donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Y dice allí el verso 26, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Verso 27, entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvaran de mano de sus enemigos. Libro de Jueces, ¿tú te acuerdas? El pueblo de Israel hacía lo malo, venían los filisteos, le daban en la torre, Dios levantaba un juez, ahí venía Sansón, empezaba a darles, listo, se olvidaban del favor, se portaban mal, ahí venían los madianitas, Dios levantaba otro juez y venía Gedeón y lo sacaba, se olvidaban y levantaba otro, Jefté. Y los jueces, tú vas a ver que fueron un ciclo de
estoy bien con Dios, me olvido de Dios, mis enemigos toman control sobre mí, clamo a Dios, Dios me rescata, y se parece a nuestra vida, ¿no? Señor, lo máximo, y una semana después, calavereando, ¿no? Ya no he ido a la iglesia, ya porque no sé si tenga sentido esto, y Señor, ayúdame por favor, y Dios te rescata, y voy a servir, ahora sí, voy a hacer esto, y voy a hacer cosas grandes para Dios, y luego un año después, no, es que ya, fíjate que Dios me bendijo con un trabajo, y ahorita ya no tengo chance de hacer nada, y son esos ciclos que tenemos nosotros también. Eso es lo que pasaba con los jueces. Eran altibajos, ¿no? Subían, bajaban, pero Dios siempre estaba ahí, y era el Dios que escuchaba y el Dios que los liberaba. Cada vez que clamaban a Dios, Dios escuchaba y enviaba a un juez para liberarlos. Y Dios hace lo mismo el día de hoy. Tú y yo podemos clamar con la certeza de que Él está listo para escuchar y para actuar. Dios no solamente escucha, sino que actúa. Él hace algo al respecto. Dios conoce todas nuestras necesidades, conoce nuestras luchas, nuestras aflicciones, pero Él no solamente escucha y sabe, Él interviene para hacer algo al respecto. Ok. Verso 27 dice: entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia los enviaste libertadores para que los salvaran de mano de sus enemigos. Verso 28: pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces, subraya muchas veces los libraste. Y piensa en tu vida. ¿Cuántas veces has dicho: Señor, si me sacas de esta, de verdad ya no vuelvo a ser? Es la última. Muchas veces, pero por su gran misericordia regresaba. ¿Te fijas? Dios lo que quiere es un corazón arrepentido. Eso de volvían era arrepentirse, cambiaban de dirección, se habían apartado, volvían. Así de que si tú te has apartado, puedes tener la seguridad de que si tú vuelves, Dios va a estar allí. Dios no cambia. Dios no se esconde. Dios siempre está allí para nosotros. Si nosotros nos acercamos, si nosotros clamamos a Dios, muchas veces los libraste. Pero Dios no solamente es el Dios que escucha, el Dios que libera o que te libra, también es el Dios que jala las orejas. Es el Dios que amonesta, que te advierte. Verso 29: les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. ¿Te fijas? El Dios más nosotros la regamos. Dios hizo esto, mas ellos se volvieron otra vez. Es la historia, la misma historia. Por eso Israel, cuando tú lees la historia de Israel, es un retrato de nuestra vida. Israel, nosotros no estuvimos en Egipto, éramos esclavos del pecado. Egipto sería el mundo, Faraón sería el patotas, y de alguna manera nosotros estamos en esclavitud también. No vino Moisés, vino Jesús, nos rescata y nos saca, nos quiere llevar a la tierra prometida. Ahora, la tierra prometida no es el cielo, porque en cuanto tú crees, ya estás en el cielo, es decir, es un hecho. Pero nos lleva a vivir en el Espíritu, a vivir una vida en comunión con Dios. Esa sería la tierra prometida. Y el autor de Hebreos dice que muchos no han alcanzado el reposo. ¿Por qué?
Porque el pueblo de Israel ya nunca regresó a Egipto. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero ¿dónde murió los que no creyeron? En el desierto. Y los que creyeron pudieron disfrutar la bendición de Dios en la tierra prometida. Igual nosotros. Dios nos ha sacado de Egipto, nos ha librado del pecado, pero si no creemos por incredulidad, dice, no han encontrado reposo. Y vives con angustia. Pues que no eres cristiano, pues sí, pero es que se me olvida a veces, o no, parece no haber alcanzado reposo. Y el reposo, amados, solamente lo vamos a encontrar cuando estamos en comunión con Él, cuando estamos viviendo la vida del Espíritu. La que decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí el Señor les advierte, pero ellos no hacen caso. Y nuestro Dios es un Dios paciente. Verso 30, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de los profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. ¿Dónde está esto? Los libros de Reyes. Dios levantaba profetas, le decía, hey, cálmense ya, hombre, agarren la onda. Pero dice, no hicieron caso, pero tú los soportaste por años, hasta que, ¿qué sucedió? Los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Primero fue Asiria, que se llevó al pueblo de Israel, reino del norte. Y después Judá, vino Babilonia, se los lleva. Y fíjate, pasó Babilonia, estuvieron también los persas. O sea, fue Asiria, Babilonia y Persia. Todo ese tiempo pasó Israel entregado a las naciones. Y dice allí, muchos años lo soportaste. Verso 30. Y nuevamente nuestro Dios de gracia, verso 31, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Y es lo mismo con nosotros. Dios sí castigó al pueblo de Israel. Dios da nalgadas. Algunos dicen, no creo, Dios no es así. Verás que sí. Dios sí cuida a sus hijos. El autor de Hebreos dice que a los que ama, ¿qué hace? Los disciplina. Dice, porque no son bastardos, no son hijos que no tengan un padre. A los que amo los disciplino. Y dice, mira, Jesús, siendo hijo, fue perfeccionado en obediencia. Cristo mismo se sujetó a sus padres en la tierra y se sujetó a su Padre en el cielo. Y no la pasó cachetonamente en este mundo, padeció. ¿Sí? Y dice, ¿sabes qué? Eso te debe de animar, porque Dios quiere producir en nosotros fruto de obediencia, de un espíritu probado. Por eso es por amor que el Señor nos disciplina. Y aquí dice, por tus muchas misericordias no les diste cuello. Eso dice la versión libre, ¿no? Pero dice, no los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Por fin llega al verso 32, y después de este recorrido, que aquí, si tú te fijas en el 31, bueno, 30 y 31, ya está ubicándose ellos en su contexto actual. ¿Sí? Ya estamos fuera, nos entregaste las naciones. Y entonces viene la petición, la única petición que encuentras ahí, verso 32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guarda el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo el pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Señor, ya, ¿no? Ya ha sido mucho. Desde Asiria acá son 200 años, ¿no? Ya, un break.
está pidiendo, dice, considera lo que ha pasado en todo este tiempo. Dice el verso 33, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. No lo merecemos, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho, ¿qué? Lo malo. Señor, es por tu gracia, no merecemos nada, pero te pedimos que consideres todos estos años, cómo hemos sufrido todos. Aunque no digo que tú tengas la culpa, tú eres justo, tú eres recto, nosotros somos los culpables, pero está apelando a su gracia. Sí somos culpables, pero por tu gracia. Ya párale, ¿no? Por tu gracia. Dice el verso 34, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en mucho bien que les diste y en tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Con todas las bendiciones que Dios le había dado, disfrutando de todo lo que habían recibido de tu mano, no te sirvieron. No te sirvieron, es más, hicieron lo malo. Está reconociendo el pecado. Y ¿sabes qué? Tú y yo necesitamos entender que el arrepentimiento no termina cuando recibiste a Cristo. Todos los días nos arrepentimos, porque todos los días pecamos. ¿O no? Juan en su carta, primera de Juan, dice, si alguno dice que no ha cometido pecado, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios quiere que tú y yo vivamos en arrepentimiento también. Santiago dice que en las muchas palabras pecamos. A lo mejor tu pecado no es tan grave como tú pudieras ver en otros, pero para Dios es pecado. El pecado lo que hace es que estorba nuestra relación con Dios. El pecado nos obstaculiza para tener verdadera comunión con Él, para que estemos en paz, en armonía. Los levitas aquí dicen, ¿sabes qué? Por favor, libéranos. Y estamos confesando, del 33 al 35 es la confesión. Tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, rectamente has hecho, nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros padres no pusieron por obra tu ley, no atendieron tus mandamientos ni a tus testimonios con que los amonestabas. Y ellos en su reino y en mucho bien que les diste y en tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Luego viene la angustia que están pasando, 36 y 37. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comieran su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos, sobre nuestro ganado, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Dios les había dado la tierra prometida para ellos, pero ahora tenían que pagar tributo al rey. ¿Se acuerdan? Lo vimos hace 2 semanas. Tenían que pagar tributo al rey. Entonces, el fruto que Dios les había dado sin plantarlo ellos, sin sembrarlo, ahora no lo disfrutaban ellos, lo disfrutaban los reyes que estaban sobre ellos. El ganado ya no era para ellos, ahora era para el rey que estaba sobre ellos. Y dice, estamos en la tierra prometida, pero somos esclavos de estos reyes. Y a lo mejor tú también has sido salvado por Jesucristo, pero eres esclavo del pecado. Pablo decía en Romanos que no nos volviéramos a sujetar voluntariamente al pecado, porque habíamos muerto a él cuando recibimos a Cristo. Pero podemos ser cristianos y estar sometidos a alguien más, sea el pecado, sea la carne. Y ellos dicen, estamos en angustia, Señor. No nos la acabamos. Después de que aún, a pesar de que estamos en la tierra que tú nos diste,
estamos en angustia. Y mira, al final de cuentas, lo que están pidiendo es la liberación. Señor, libéranos, tú eres justo. Nosotros somos perversos, somos desobedientes, somos malagradecidos, pero tú eres justo. Ayúdanos. De hecho, hacen un pacto que comienza, vamos a leerlo, aunque lo vamos a retomar la siguiente semana. Verso 38 dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Vamos a hacer una promesa, Señor, de que ya vamos a hacer bien las cosas y lo vamos a firmar. Bueno, ustedes saben que va a terminar mal, pero bueno, la intención era buena. La intención era buena. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros? Espero que hayas aprendido algo acerca de Dios y que hayas aprendido algo acerca de nosotros. Dios es justo, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es el que libera, Dios es el que suple, Dios es generoso, Dios es el que nos amonesta, Dios es el que nos habla. Dios es bueno, nosotros no. Y el día de hoy, antes de irnos, lo que podemos hacer es tener un nuevo comienzo. Decirle: Señor, ¿sabes qué? Tú nos has dado tantas cosas buenas, pero a lo mejor sí la estamos regando. A lo mejor hemos sido malagradecidos. Quizás, Señor, hemos sido desobedientes. Estoy seguro, Señor, que no hemos guardado tu palabra. Pero si estás en angustia, hoy es el día que le digas: Señor, ya, échame la mano. Acércate a Dios. Entonces nos ponemos de pie, por favor. Y ahí en tu lugar vamos a orar. Ahí en tu lugar tú piensa cuál ha sido tu camino. ¿En qué parte estás? ¿Estás en el desierto? ¿Entraste a la tierra prometida? ¿Estás como los reyes donde pasas, los jueces donde pasas estos ciclos? ¿O de plano ya estás cautivo como los reyes? Donde quiera que te encuentres, el día de hoy tú puedes clamar a Dios, porque Dios escucha. Y puedes decir como ellos: por tus muchas misericordias no nos has consumido, ni nos has desamparado, porque eres Dios clemente y misericordioso. Padre, venimos a ti, Señor, con esta confianza que nos da tu palabra, con la confianza de conocerte, de saber que tú eres clemente, misericordioso, que tú eres lento para enojarte, Señor, pero que tu misericordia no tiene límites. Tu amor inagotable no cambia. Y entre nosotros, Señor, seguramente vas a encontrar rebeldes. Entre nosotros, Señor, seguramente vas a encontrar algunos de nosotros que seamos soberbios. Algunos de nosotros que con todas las bendiciones que tú nos has dado, que aunque nos entregaste una tierra fértil, espaciosa, Señor, no te estemos sirviendo, ni nos hayamos convertido de nuestras malas obras. Señor, henos aquí, somos tus siervos, Señor. Siervos en esta tierra que tú nos has dado, donde tú nos has bendecido, donde tú nos pusiste para comer de su fruto y disfrutar de su bondad. No queremos, Padre, seguir dando este fruto a los que señorean sobre nosotros. No queremos que señoreen sobre nuestro cuerpo, sobre lo que tú nos has dado, que hagan conforme a su voluntad. Y algunos, Señor, estamos angustiados, mas por tus muchas misericordias es que tú no nos has consumido, ni nos has desamparado, porque tú eres Dios clemente y misericordioso, Señor. Tú eres el Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible,
que guardas el pacto y la misericordia. Te pedimos, Señor, que no tengas en poco el sufrimiento de tus hijos, la angustia, la aflicción, las luchas, Señor, por las que están pasando. Oh Señor, tú eres justo. Y sabemos que muchas de estas cosas han venido por nuestra desobediencia, porque no hemos hecho lo recto, porque hemos hecho lo malo, Señor, porque no hemos puesto por obra tu ley, ni hemos atendido tus mandamientos, ni los testimonios con lo que tú nos has advertido, nos has amonestado. Perdónanos, Señor, en este día. Perdónanos en lo individual. Perdónanos como familia, Señor. Perdónanos como iglesia. Señor, perdona nuestra nación. Porque hemos hecho lo malo, Señor. Porque nos hemos apartado de ti, a pesar de tu bondad. Señor, tu palabra dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice que Él es la propiciación por nuestros pecados y los de todo el mundo. Perdónanos en esta mañana, Señor. Lávanos de nuestra maldad. Llévanos a tener un corazón obediente. Aparte de nosotros, Señor, la soberbia. Aparte de nosotros el orgullo, la autosuficiencia de pensar que no necesitamos a Dios, de pensar que solos podemos hacer las cosas. Señor, llévanos a ser humildes y poder decir que somos tus siervos, Señor. Y estamos aquí para reconocer que tú eres nuestro Dios, que tú eres justo, que tú eres recto, que tú eres bueno, Señor. Lávanos, Padre. Llénanos con tu Espíritu Santo. Que podamos vivir esa vida que te agrada a ti. Esa vida llena de frutos, no por nuestro esfuerzo, sino por tu Espíritu Santo. Que podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y entregó su vida por mí. Señor, que vivamos para ti, que tú seas glorificado en nuestras vidas, que tú seas exaltado con nuestras acciones, con nuestra vida, con lo que hacemos, con lo que decimos, porque toda la gloria es tuya, Señor. Tú eres el único digno. Señor, que cada uno de tus hijos pueda experimentar esa libertad, saber que ya no hay condenación a los que estamos en Cristo Jesús, saber que tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús, saber que ahora, Señor, el pecado no se enseñorea más de nosotros, que tú nos has hecho libres y tu palabra dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos. Te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Por tu gran misericordia, Señor. Porque tú eres bueno. Amén. Y si Dios te ha hecho libre, si Jesús te ha hecho libre, tienes verdadera libertad. Entonces somos libres para servirlo, para amarlo,
para obedecerlo. Y hay algo, cuando nosotros recibimos a Cristo, dice que fuimos sepultados juntamente con Él. Y dice que el viejo hombre ha muerto con sus pasiones, con sus deseos pecaminosos. Entonces el pecado no tiene autoridad sobre ti ni sobre mí. Cuando tú y yo pecamos, tristemente, es porque queremos, no porque no podamos resistir al pecado. La Biblia dice que el pecado nos enseñorea de nosotros. Amén. Escuchaste Construyendo a la manera de Dios, un estudio bíblico del libro de Nehemías. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org.